Bienvenidos a Maestros del Tiempo, un podcast documental sobre la historia de la educación en el Tolima en los últimos 85 años. Una historia hecha de escuelas rurales, caminos difíciles, luchas docentes, transformaciones sociales, generaciones enteras que encontraron en la educación una posibilidad para cambiar sus vidas. En cada episodio tendremos una historia diferente. Maestros, investigadores, líderes educativos que hicieron parte de momentos clave de la historia de la educación tolimense. Y hoy comenzamos con un maestro que ha dedicado gran parte de su vida a enseñar y a trabajar por la dignidad del magisterio. Profesor, gracias por acompañarnos. Un bonito momento para trabajar en esto de la memoria. Sabemos que siempre trae consigo la posibilidad de crecer a partir de lo que se ha hecho, de lo que se ha vivido y de lo que queremos, de lo que soñamos. Un bonito momento. Profesor William, cuéntenos, ¿quién es usted? Ay, aquí me pongo colorado. A ver, la finca El Delirio de la Vereda Lasca. Yo soy ibaguereño. Yo nazco en lo que hoy se llama Clínica Tolima, era el Hospital San Rafael en esa época. Pero yo soy ibaguereño, soy del barrio Alasca. Me crié, la primera parte de mi infancia fue en la Vereda Lasca, una finca que quedaba a 20 minutos y donde toda la familia iba el sábado y el domingo a bajar plátanos, a comer caña, a comer naranjas, porque pues es un piso térmico bien interesante, ¿no? Y ahí conocí, digamos, un tema que es el currículo oculto del campesino, cómo le enseña a uno a vivir, tal vez de una manera muy equilibrada. Y pues en eso, digamos que tuvimos una niñez muy bonita y que pues es como la base de lo que uno puede ser. Ya después de los 11, 12 años sí bajo al casco urbano y aquí en todo el sector del estadio me crió yo. Nos sacaban de la cancha a las 11 de la noche por estar allá intentando jugar fútbol. Yo soy bachiller del Antonio Reyes Umaña. Actualmente soy profesor adscrito al Antonio Reyes Umaña. Yo salí de allá en el 86. De ahí también es el actual rector del colegio. Somos compañeros de curso y hay varios compañeros por ahí dando vueltas en esto de la educación. Del Reyes Umaña pasamos a prestar servicio militar obligatorio de la época y ahí estamos acá en el Bácer, la brigada. Ahí hacemos el servicio militar y luego llegamos ya a la universidad. En la Universidad del Tolima hacemos la licenciatura en Ciencias Sociales. Allá conozco varios maestros, maestro César Velandia, encuentro unos escenarios muy interesantes frente a esto. Hacemos la licenciatura y luego ya entramos en la Universidad del Bosque, la especialización en desarrollo humano, orientación educativa y desarrollo humano, y luego pues otra especialización en la Universidad del Tolima en pedagogía. Y también tenemos pues un escenario de liderazgo, ¿no? En la Universidad del Tolima hay un proceso con el movimiento estudiantil. Yo fui representante al Consejo Académico de la Universidad del Tolima cuando se formuló este tema del estatuto estudiantil y el estatuto docente, lo que fueron las becas tipo A, B, C, y D y H y todo eso que se forma hoy, más el tema de cómo era el ascenso, regular el tema del ascenso en el escalafón para los docentes. Estuvimos en esa discusión y otras, ¿no? Que pues hicieron parte de la lucha estudiantil en ese momento. Estuvimos trabajando en el tema de los 500 años. Esa fue una coyuntura que para nosotros fue muy potenciadora dentro del movimiento estudiantil y la línea de las humanidades. Y ya después, cuando terminamos la licenciatura en el tema del ejercicio docente, cuando llegamos a Coyaima en el 93, comenzamos a trabajar un tema que es el de la organización de los maestros que no estábamos nombrados. Porque esa es otra característica, ¿no? El maestro, dentro de sus carencias, ha tenido una dinámica de la vinculación laboral bastante compleja. Nosotros, en la década de los 80, de los 90, el sueldo lo ponía el alcalde, ¿sí?
las condiciones la ponía el alcalde. Inclusive a veces era mejor trabajar en municipios distintos a Ibagué y de las otras capitales. Se permitía trabajar sin tener título pedagógico. O sea, había bachilleres laborando y eso también generaba una escala salarial muy subjetiva. No había ninguna garantía. O sea, en esa época en que entra la generación a la que yo pertenezco, no había primas, no había vacaciones, no había bonificaciones. El salario era a veces un porcentaje de lo que ganaba un maestro nombrado, etcétera, etcétera. Entonces hay eso y ahí generamos un proceso. Se llamó Asociación Tolimense de Educadores Temporales, eso era ATET. Reconocimiento jurídico, todo el tema. En el Tolima, la primera generación de ese proceso consiguió el nombramiento, creo que como que 180 maestros aquí en el municipio de Ibagué, y pues ahí se va generando ya, digamos, una participación directa. O sea, del movimiento estudiantil pasamos a la organización de docentes vinculados por contrato y de ahí entramos y ya cuando somos nombrados, yo soy nombrado en el 97, ahí ya entramos a ser parte del sindicato de maestros del Tolima, inicialmente en Castilla, soy coordinador de la subdirectiva sindical de Cimatol de allá durante 6 años y luego ya cuando llegamos a Ibagué, a partir del 2013, desde el 2009 hasta el 2013 hago parte del equipo CEID, tema de la organización a nivel nacional y a nivel regional, y a partir de 2013 entro a la directiva departamental de Cimatol, siendo presidente en el periodo 2018-2023. Actualmente estamos en el equipo 6 de la federación, pasando también 6 meses por la CUT Subdirectiva Tolima. A veces cuando hablamos de cómo cambia una región, pensamos en política, economía, carreteras, infraestructura, pero pocas veces pensamos en la escuela. Profesor William, después de tantos años en la educación, ¿usted cree que la escuela ayudó a transformar el Tolima? Totalmente. Siempre hemos trasegado por dificultades que nos han llevado a potenciar lo que somos como seres humanos. Y en esto, pues no solamente hablar de la ruralidad, aunque puede ser tal vez el gran ejemplo, la gran mirada, pero hay que pensar en condiciones también de los centros poblados, de las que hoy de pronto son ciudades intermedias o, por qué no, las capitales, porque en todos estos escenarios la complejidad del territorio nos ha llevado a tener la tenacidad que nos enseñaron en la Escuela Normal Superior, que ha hecho parte de nuestras facultades de educación y los programas en educación, las licenciaturas, las especializaciones, hoy en día las maestrías, los doctorados, los diplomados en una época, los cursos de capacitación que venían de los órganos, los institutos que realizaban estos procesos de formación para los docentes. De allí sale, obviamente, ese liderazgo que está en cada maestra, en cada maestro, y que posibilita que desde que miramos hacia el filo, desde que miramos hacia el barrio, desde que nos tocó cruzar esa frontera que existe, que llaman invisible en ciertas localidades, pues hicimos la tarea. No fuimos inferiores al reto que nos estaba proponiendo la sociedad y pues obviamente esto implicó que comenzáramos a veces sin saberlo, pero todos tenemos claro que la educación es un acto consciente y en ese sentido fuimos desarrollando nuestros intereses, nuestros sueños, pero también posibilitando que las nuevas generaciones comenzaran a construir sus espacios para que se dieran cuenta que sabían y comenzaran a pensar de qué eran capaces en esta vida. A veces olvidamos algo muy importante, profe. Detrás de muchas historias de progreso en este departamento, hubo primero un maestro. El Tolima de los años 40 era muy distinto al que conocemos hoy. Gran parte del departamento era rural, había muy pocas escuelas y estudiar no era algo fácil. Profesor William, ¿cómo eran esas primeras escuelas de las que usted escuchó hablar o llegó a conocer? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, hay varias cosas. La escuela en La Vereda, por ejemplo, siempre ha sido el centro
de interacción social. La escuela es como el lugar de encuentro. Allá en el filo, o tal vez allá en esa hondonada, en esa vaguita, como se dice también, o tal vez a la orilla del río de la carretera, hay un lugar que permite reunirnos, que permite que el líder campesino llegue, que inclusive dentro de estos escenarios de violencia armada, pues también ha sido un espacio, ha sido territorio de paz, ha sido territorio de conflicto. Y en ese sentido, pues digamos que se vive una escuela que comienza a reunir las juventudes, la niñez, y pues obviamente se convierte en epicentro de transformación. Ahí comienza un maestro, una maestra a liderar procesos. Y poco a poco, como bien se ha dicho, pues ya el tema no es hablar de política, ni el tema es hablar de transformación cultural de pronto de manera teórica o en eso que uno comienza a soñar desde lo conceptual, sino que ha sido tener el niño de botas y machete al cinto en un principio, porque en una época en la escuela se llevaba machete. En una época en la escuela se permitían una flexibilidad en los horarios que hoy nos parecería aterradora. Había una entrega más allá del rol del profe y del estudiante y se relacionaban seres humanos de manera mucho más cercana a la que de pronto hoy la tecnocracia y los afanes de unas imposiciones pues nos llevan a olvidarnos un poco de esa parte emocional, de esa parte sensitiva que pues hacían mucho más vivible y mucho más humana la clase, que nos hacían de la escuela ese lugar donde todos queríamos ir y donde pues no importaba que hubiera muros o que hubiera encerramientos, simplemente llegábamos y nos estábamos allá y comenzábamos a mirar lo que teníamos. La trocha, llamamos algunos, nos tocó abrirla. Hoy hay profes que de pronto tenemos 50, 60 años, tal vez hasta molestando nos dicen que a los 5 minutos de una reunión nos quedamos dormidos, pero cuando teníamos 15 años, 14 años, eh, profes que hasta, por ejemplo, del año 94 todavía tenían quinto de primaria, tercero de primaria eran profes y la ley 115 pues obligó a que hicieran un proceso de profesionalización en pedagogía, pero eran maestros que más allá de una formación en la escuela normal o en la facultad de educación, tenían esa vocación y tenían, digamos, una herencia tal vez de la oralidad de los abuelos, de los papás de entonces, de los mayores de ese momento, que ellos comenzaron desde sus limitaciones a transmitir, mm, a promover, mm, a incentivar dentro de los niños esa importancia de ir más allá, de no quedarse con lo que la naturaleza nos dio, sino comenzar a construir en colectivo. Eso dice mucho de lo que significaba ser maestro en esa época. Hoy solemos pensar un poco que el profesor o el maestro, la maestra está en el aula de clase y hasta ahí. Pero con lo que usted nos está contando, profe William, a mí me gustaría que profundizáramos en cuál era el rol del maestro, de la maestra en la comunidad en esas épocas. Bueno, esto también es de pasiones, porque definitivamente ser parte de la comunidad de una vereda, ser parte de la comunidad de un pueblo, pues implica escenarios nuevos para el maestro como persona y como profesional. Y también pues están los compromisos contractuales, ¿no? Ya comienza un tema salarial, un tema de cumplimiento de jornadas, de operatividad de un currículo, de una serie de tecnicismos y de filosofías, por llamarlos así, o de visiones administrativistas que terminan imponiéndose sobre lo didáctico, sobre lo pedagógico, sobre la formación integral, sobre la formación en valores. Y pues en ese escenario, digamos que la escuela se ha acartonado, la escuela ha tenido un proceso de transformación que implica un rol más de obedecer a ciertos lineamientos que van más allá de lo que es la formación como tal. Y pues aparecen compromisos, aparecen deberes, aparecen líneas rojas y en ese sentido se vuelve mucho más complejo. Era
algo muy bonito antes hablar de que en el pueblo eran el alcalde, el cura y el profe. Hoy en día también el tema del reconocimiento social, más allá de premios o monumentos que dice uno en los parques o en ciertos lugares emblemáticos, el profe sí en este momento tiene algo que podríamos llamar un déficit de reconocimiento social, que pues como le dije puede tener origen en eso que hemos hablado, pero también puede tener un origen en que la sociedad cambia. Ya hoy desde fuera no se ve el profe como antes y pues hoy el tema de las comunicaciones, hoy no hay tanto atomismo, no hay tanta dispersión geográfica, digamos la comunicación. En un tiempo la radio, la televisión, la internet, hoy en día las redes sociales, todos estos ejercicios comunicativos del siglo XXI pues antes de acercarnos, lo que está haciendo es como alejarnos, como que los medios de comunicación y comunican y no comunican, podría decir uno. Y pues eso de pasar del GIS, del tablero, de la tiza al marcador, hoy en día a las pantallas, hoy en día a las plataformas, pues eso va alejando un poco ese calor humano que en sus tiempos caracterizaba el relacionamiento en una clase, ¿no? A mí me resulta extraordinario cómo en esas épocas donde todo este tema de la comunicación se tornaba un poco más complejo y los maestros tenían un rol tan importante en la comunidad, la situación del país atravesaba por unas complejidades que incluso trastocaban la vida misma de los profesores y de las profesoras. Cómo esta entrega, esta devoción, esta pasión estaba marcada también por una serie de precariedades, por una serie de falta de profesionalización, por una serie de complicaciones en su labor, en su praxis. Cuéntenos un poco de esto, profe, y cómo fue evolucionando en el tiempo. Bueno, eso ha sido una tensión permanente. Nosotros en este proceso, pues hemos venido, digamos, fundamentalmente reclamando condiciones, si las queremos, las podemos llamar así, condiciones materiales para enseñar y para aprender, que son dos momentos que no pueden separarse. O sea, hoy en día hablan de aprendizaje, las teorías que desarrollan currículos, que fundamentan procesos de formación de las maestras y los maestros, le apuntan mucho a ese ejercicio del aprendizaje, pero eso no puede invisibilizar, no puede hacer desaparecer la enseñanza, y ese es el maestro. La pandemia fue un ejercicio que reclamó virtualidad, inclusive desde el discurso oficial de los gobiernos se planteaba eso, que a partir de mañana entramos a la virtualidad porque no nos podemos reunir debido al virus. Y a la media hora les tocó desbaratar eso, retractarse porque sencillamente, primero, no hay condiciones técnicas, tecnológicas. Segundo, no hay una cultura o sea, de un momentico a otro, este es Skype y comienza a comunicarse por ahí, crea un grupo de WhatsApp y uno, bueno, ¿y eso cómo es? Sin ningún proceso de formación, ni para las familias, ni para el docente, ni para la escuela, ni para la sociedad. Entonces eso comienza como a hacerlo pensar a uno en que por más que se quiera, el papel de enseñar, el papel de guiar, el papel de acompañar, el papel de poner en su sitio, en un proceso de formación, ciertos escenarios a ciertos actores, es del maestro. No es de una plataforma, no es de una tableta, no es de un celular, no es de ningún dispositivo electrónico, ni técnico, ni tecnológico. Es un tema de humanismo, es un tema de seres que tienen una disposición acompañado por una formación y debería estar acompañado por unas condiciones que le permitan liderar ese proceso. Y eso de la enseñanza termina también convirtiéndose en un aprendizaje, tanto para quien, entre comillas y en antiguas posturas, no sabía nada y hay que depositar allá todo el conocimiento, que hoy se sabe es una persona como tal, un ser activo, un ser que tiene conocimiento y que pues eso nos ha tocado aprender a reconocerlo también, porque el maestro en esto, también en la escuela se juegan relaciones de poder. ¿Sí? Como que yo sé y yo soy el que traigo acá. No, hoy un niño de 3 años se convierte en el rey del mundo, en el rey de la clase.
y terminamos entonces interactuando. Y es lo que tenemos que, o lo que tuvimos que aprender en un proceso, a las buenas y a las malas, porque en esto, digamos que dependiendo de las comunidades, también depende el actuar del maestro. Eso es muy importante. Bien, para quienes nos escuchan y para quienes nos ven, esta es la introducción a nuestra serie de podcast documental Maestros del Tiempo. Vamos a empezar una serie de episodios donde vamos a abordar todas estas situaciones del trasegar de la educación en estos 85 años en el Tolima, con diferentes invitados. Y por eso, profe, cuéntenos cuál ha sido el rol de Cimatol, cuál ha sido el rol de los sindicatos en todo este ejercicio, cómo ha sido su participación en ello. Bueno, aquí hay mucho de social, aquí hay mucho de cotidianidad. Básicamente, cuando se habla de organización, pues se habla de política, y no nos referimos al tema, o no tendría por qué acogerse al tema partidista o militante, etc. No, se trata de que hay un colectivo, hay un grupo de personas que quiere dejar de ser grupo y convertirse en comunidad. Ese grupo de personas está constituido básicamente por una familia, por un niño, una niña, un joven, y por un adulto que en un territorio que se llama escuela tienen coincidencias por la edad, por cierta situación inclusive familiar, por cierta situación laboral. Y a veces unos son propios y otros son extraños. Y esa condición también cambia. Y a veces unos tratamos de, entre comillas, imponer tradiciones, costumbres, escenarios, pero a veces somos objeto de esa imposición también. Entonces, en eso nos encontramos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mirar cómo se soluciona, mirar cómo se convive, mirar cómo articulamos. Hay algo que hoy puede llamarse el tema de la interrelación, sobre todo cuando es intergeneracional. En eso nos encontramos. ¿Y qué encontramos a veces? Pues unos niños que tienen que caminar 6 horas. O sea, se la pasan el día caminando para llegar a estar 4 o 5 horas en una escuela, de ida y vuelta. Profesores que no son del territorio y les corresponde asumir un proyecto de vida o su proyecto de vida en unas condiciones que a lo mejor ni se las imaginaba, a favor o en contra. Y encontramos también una escuela a veces sin techo, una escuela sin baterías sanitarias, una escuela sin energía eléctrica, ¿sí? Una escuela hoy en día sin restaurante, una escuela que pues no ofrece las garantías para eso, así como podemos encontrar algunas que las tienen todas. Entonces, en ese espacio, en ese territorio, nos movemos los maestros y se mueve la organización sindical. Digamos que la organización sindical tiene un rótulo de que le gustan los paros, que le gusta el conflicto y que si hay un problema el sindicato lo que hace es agrandarlo. Y no, realmente desde la acción política lo que siempre hemos procurado es cómo resolvemos situaciones que pueden afectar la convivencia didáctica, la convivencia pedagógica, la convivencia social, la convivencia de la ciencia. Y en ese mismo sentido, pues es que la organización sindical ha participado. Hay un tema muy bonito que es el 2277. El 2277 fue una experiencia donde el maestro, digamos, quien tenía el mayor nivel de formación era el normalista o la normalista. En esa época era bachiller pedagógico. Hoy lo conocemos como normalista superior. Estamos hablando de la década de los 60, de la década de los 70. Y en ese sentido, pues estaba comenzando a consolidar la estructura de un sistema educativo que pues es precisamente el otro punto importante de ese territorio y de esa acción de la organización sindical, es que el maestro está en todas las veredas del país. El maestro está en todos los barrios del país. Y eso implica que el maestro está en constante interacción con todas las complejidades económicas, socioculturales, políticas y demás que vive la sociedad colombiana. Entonces,
ahí, en ese escenario de mirar qué hacemos, cómo lo hacemos, para dónde cogemos, pues se comienza a tejer, como dicen algunos, y en esa construcción, en esa consolidación de tejido social, pues la organización sindical ha liderado procesos. Inicialmente, como todo sindicato, hay un norte que es el tema de la defensa de los derechos laborales del magisterio. Y ahí está bien, somos trabajadores, etcétera, tenemos deberes, pero también tenemos derechos y tenemos, digamos, la necesidad también de satisfacción de nuestras condiciones materiales, culturales, sociales, y pues eso implica como gremio generar un proceso de lucha, un proceso de reivindicación. Pero a la par con esto, históricamente, las organizaciones sindicales de maestros, y me imagino que los demás trabajadores también de acuerdo a su sector, pues hemos iniciado un proceso en que también hay que conseguir la batería para la escuela, la batería sanitaria, también hay que construir la parte que falta de la escuela, también hay que conseguir la cubierta. Mire que uno llega a un pueblo, por ejemplo, hablando de carencias, y uno le toca ser el maestro todero. A otros lo llaman el maestro ratero, entre comillas. ¿Qué significa eso? Que un ratico trabajo para lo que yo estudié, ¿sí? Yo soy profe de sociales, llegué y me dijeron, bueno, tiene tal grado, tiene tal grupo. Pero me dicen, profe, solamente en sociales hay 6 horas, hay 10 horas y la asignación suya debe ser de 22 horas. Y entonces, ¿yo qué hago en las otras? Antes ahí viene lo del ratero o lo del todero. Un ratico voy y trabajo educación religiosa, un ratico voy y trabajo educación física, un ratico voy y trabajo inclusive hasta materias que son de difícil manejo para uno, que a uno ni le gustaban en el bachillerato y que nunca se imaginó cuando estaba haciendo su licenciatura y le toca. Y usted va y hace eso, ¿cierto? Y en esa medida usted comienza a integrarse. Hay una experiencia, por ejemplo, los que nos ha correspondido educación física. Pues uno llega en su juventud y todo el tema a tratar de desarrollar lo que le enseñaron cuando uno fue estudiante o lo que ha visto por ahí que le puede servir de alguna otra experiencia. Pero hubo cosas muy curiosas que cuando llegábamos al momento, por ejemplo, de organizar un campeonato interclases, que señor rector, ¿cuánto vamos a aportar del presupuesto? No, no hay plata para eso. Que bueno, vamos a hacer el campeonato y ni balones, menos mallas y menos cancha. Y si la cancha está en unas condiciones muy complicadas, ¿qué le toca al profe? El profe se vuelve el mejor amigo en esa época, estoy hablándole de los años 90, y yo no sé si esto sea pauta comercial, pero se vuelve un amigo del de la Postobón, del de la Coca-Cola, del de la Bavaria, del que tiene la tienda más grande en el pueblo. Inclusive hasta uno acude a los políticos para que le ayuden en ese proceso y lo hace el maestro desde su vocación. Eso trasciende la jornada laboral, trasciende el relacionamiento al interior de la escuela y uno termina armando los campeonatos con el sentido pedagógico, pero pues obviamente es un ejercicio como de administración y de liderazgo que uno comienza a desarrollar. Y a muchos nos tocó comenzar así. Digamos, trabajando para lo que no fuimos formados. Hoy en día todavía pasa así, para completar la asignación académica. Hoy hay complejidades tan difíciles, que es lo que está tratando la organización sindical también de llevar a su sitio, que hay profes que les toca, porque no hay más estudiantes para completar una imposición que nos parece de lo más indigna laboralmente para un maestro, y es que como debe tener mínimo 22 estudiantes, ¿sí? O 32 si está en la ciudad, entonces hay que completar esos estudiantes como sea. Entonces, usted va a una escuela y ¿qué le dicen? Sí, hay 15 estudiantes, pero 3 son de preescolar, ¿cierto? 4 son de primaria y otros 3 son para sexto. Termina usted manejando los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria, un solo profesor con los mismos estudiantes en un mismo espacio, en una misma unidad de tiempo. Esos son temas complejos por los que la organización sindical está haciendo un trabajo. Y eso no es solamente para beneficio del maestro, es que es muy distinto trabajar un proceso con un niño
de 5 años y a la vez trabajar con otro de 7 y a la vez trabajar con uno de 12 años. Son momentos muy diferentes que tienen que ser tratados de acuerdo a ese tema. Entonces la organización sindical ha defendido la escuela pública, la organización sindical defiende la financiación de la educación por parte del Estado. La organización sindical hoy en día está trabajando por una ley de competencias, que ha sido también otra lucha que va más allá de los intereses específicos del gremio, de los intereses específicos del magisterio. Y hoy estamos hablando de que FECODE lideró, por lo menos en los últimos 10 años, una lucha por la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Y en ese sentido, pues ahí no estamos solamente por el tema de los maestros, ni siquiera estamos hablando solamente del tema de educación, también esa reforma constitucional incluye nuevos, mayores y que aumenten constantemente recursos para salud, para educación y para saneamiento básico. Entonces, es una dinámica que nos implica construir comunidad, que nos implica una acción de transformación de las condiciones en que vive la escuela y que implica también dos asuntos importantes, la defensa de la dignificación de la labor docente, pero también la defensa y la concreción del derecho a la educación para esas nuevas generaciones. Y esto al final se traduce en mayor desarrollo para el proyecto familiar del estudiante, para el proyecto regional del territorio, si lo queremos llamar así, y de un desarrollo para el país. Entonces, es como participar en la construcción de un país, teniendo en cuenta que sí es posible y que la transformación se logra a mediano y largo plazo con la participación de los estamentos de la comunidad. Muy bien, es indiscutible el rol que ha tenido el sindicato dentro de todo este ejercicio, profesor. A propósito del Día del Maestro, hay un episodio que divide en dos la historia, ¿no? La Marcha del Hambre. Recuerdo escuchar historias, claramente no hice parte de aquello, pero recuerdo escuchar historias en las que a los profesores se les pagaba en especie, ¿no? Licor y otro tipo de situaciones que aparecían allí, donde luego las maestras y los maestros tenían que revisar qué hacían con eso para poder transformar eso en comida para sus hogares y condiciones mínimas, ¿verdad? Que claramente no alcanzaban a llegar allí. Cuéntenos, profesor, un poco de ese punto de inflexión y cómo el ejercicio del sindicalismo ha transformado ello, si lo ha hecho, si hoy podemos hablar de condiciones diferentes o si la lucha todavía continúa. Bueno, mire que no, la lucha continúa definitivamente, pero se ha avanzado bastante. El maestro trabajaba los sábados y los domingos, le tocaba los 7 días a la semana. El domingo, además, tenía una carga ideológica, por llamarlo de alguna manera. La tarea, sobre todo el profe de primaria, era llevar los niños a misa, a culto católico. Y eso pues ya tenía una intencionalidad. Pero comprometía laboralmente al maestro, o sea, el maestro no tenía día de descanso. Igualmente las jornadas pues han sido también muy extensas y sobre todo muy complejas. Entonces ahí hay como, digamos, un primer paso en estos escenarios. Igualmente el tema salarial. El tema salarial ha sido muy diverso. En una época nos llamaban el maestro estanco. El maestro estanco era el que le pagaban con cajas de aguardiente. Eso no es literatura amarillista, eso es cierto. Eso es de pronto lo que se habla del realismo mágico. La realidad supera la ficción y efectivamente los maestros teníamos unas condiciones laborales muy precarias. Obviamente pues era como el momento histórico y también podría ser muy similar a los demás trabajadores, pero uno de los primeros sectores que comenzamos a trabajar este tema de los derechos laborales fue el magisterio. Ejemplos como el de la Marcha del Hambre tiene varias implicaciones. Por un lado, la mujer. Las mujeres siempre han sido protagonistas de primer orden en este tema de la educación, de la formación, de la historia de la educación y de la defensa de la educación pública y entre ellos los derechos de los maestros y las maestras. Deciden, no les están pagando,
Ya hay periodos hasta de 8 meses que no se paga y lo otro es que son salarios pues ínfimos y eso lleva a que se decida comenzar a luchar por la dignificación de la profesión docente. Esto ha tenido una dinámica que pues hoy estamos en un debate fuerte, que es el de que la dignificación va más allá de una condición económica en cuanto a salarios y otros temas. Tiene que ver también con el currículo, tiene que ver también con la jornada, tiene que ver con las funciones y tiene que ver con la intencionalidad de lo que nosotros hacemos. Hay una ley que es la 115, esa es clarita, principios y fines de la educación pública es formación integral. Entonces, hacia eso creemos que debe ser también el reconocimiento y la valoración del profe, de la maestra. Entonces, ahí se ha juntado en estos, estamos hablando de los 60, 70. Cimatol nace en el 41. Y esto pues nos ha llevado a nosotros a que en varios gobiernos durante varias décadas se trasegara sobre esa movilización, sobre esa lucha y que hoy estemos en este escenario. Hoy, por ejemplo, además del tema salarial, además del tema curricular, nosotros estamos hablando de un elemento fundamental que es la financiación de la educación pública. Claro que sí queremos mejores salarios y es nuestro derecho natural. Uno no trabaja para que lo vean solamente. Pero también aquí tenemos que mirar, como lo decíamos al principio, qué posibilidades hay de que no sea el profe el que le toque hacer un bazar o le toque hacer algún evento social para conseguir recursos. Los bazares fueron muy comunes en las instituciones educativas. Hoy está prohibido el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas y pues eso, digamos que como que es un hito, ¿no? Cómo nosotros vamos a financiar estos temas. Entonces hoy hay que decir que es el Estado. El Estado, esto es un Estado social de derecho. Entonces debe garantizar, ese es el papel primordial del Estado, ser garante de derechos y en este caso de la educación. Entonces la financiación tiene que venir del Tesoro Nacional. Son asuntos que para nosotros son importantes. Hoy tenemos otros monstruos, por llamarlos de alguna manera, que son mal enfocados. Por ejemplo, la evaluación. La evaluación, hoy hay un proceso de acreditación o podríamos llamarlo de acreditacionitis. Hoy todo tiene que ser certificado. Hoy ya el preescolar hay grados, en quinto hay grado, en noveno hay grado, en 11 hay grado, y si usted está en la técnica, se gradúa por el SENA, se gradúa por la universidad, se gradúa por el colegio, y así sigue en la universidad. Hoy aparecieron las normas ICONTEC, la ISO y en sus versiones, y todo esto lleva a que se genere un proceso que termina siendo mal asumido desde el punto de vista de que la financiación no termina ya en manos del Estado, sino que pasa al sector privado y entonces viene una disputa entre la educación pública y la educación privada. Y muchos de los recursos que deben llegar a las poblaciones más vulnerables y alejadas terminan en las ciudades capitales en manos de unas organizaciones privadas que lamentablemente terminan llevándose pues toda la platica, como decimos nosotros, que debía llegar a las escuelas de las veredas. Son temas y pues hay muchos otros, ¿no? Como bien se decía, la lucha continúa y continuará porque este es un tema de disputa en todos los escenarios de la vida nacional, de la vida social y de la vida cultural. Muchas gracias, profesor William. Para cerrar, ¿qué mensaje le daría usted a quienes nos escuchan y a quienes nos ven con respecto a por qué es importante reconstruir la memoria histórica de todas estas luchas, de todos estos procesos educativos de las maestras y de los maestros? Bueno, aquí es muy importante, aquí se me cruza el tema de mi formación. Yo soy licenciado en sociales. Digamos que la historia hace parte de mi vida profesional y en ese sentido se articula con el escenario de la lucha social, particularmente la lucha sindical. Entonces, la importancia es que más allá de esa frase de cajón que hay que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, yo creería que hay que conocer la historia, hay que repetir la historia, pero hay que transformar la sociedad, independiente
de por qué camino nos vayamos nosotros. Cimatol tiene una historia, como se ha planteado en toda esta narrativa, de función social. Cimatol tiene una historia de mejoramiento de las condiciones de vida. Cimatol tiene una historia de incidir en una educación de calidad. Cimatol tiene una historia que invita a la organización comunitaria, pero sobre todo Cimatol tiene una historia de unidad. Sutet Cimatol, como se llama hoy, en una época, para hablar de lo poco que conozco, porque realmente sí hay compañeras y compañeros que tienen más sentido de lo que fue este proceso, pero Cimatol nace como sindicato de maestros de primaria, ¿sí? Y luego viene el tema de secundaria. Entonces ahí aparecen otras organizaciones, tanto así que 20, 30 años después ya hay también organizaciones de profes de secundaria. Está una que se llama ACPES, ACPES, y otra que se llama ATPEMO. Eran de profes de secundaria, de maestros oficiales de acá del Tolima. Entonces, en ese sentido, durante los 60, 70, Cimatol no era uno, eran 3. Y pudo ser más porque había sindicatos de orden nacional, de los colegios como el INEN, como el San Simón, como el Liceo Nacional, que pues tenían otra índole más allá de lo municipal y lo departamental. Entonces, aquí había por lo menos 3 organizaciones sindicales de los maestros que deciden políticamente, organizativamente, pues dentro de lo que es la lucha del magisterio, la unidad. Entonces, pues es un ejercicio que es bueno recoger, porque esa unidad de convertirse los 3 en uno, ¿sí? Nos genera a nosotros fortaleza. Y esa fortaleza es la que ha permitido que hoy el profe que entra por un concurso con un nivel de formación tenga un salario ya no tan precario como el que teníamos nosotros. Los salarios han mejorado por la acción sindical en los últimos 10 años en cerca de un 36%. Las centrales obreras, la federación, las filiales como Cimatol han generado un proceso que en ese sentido han dado esos resultados. Hoy estamos hablando de un 36%, que no es por ley ni es por voluntad de los gobiernos, es por la acción de la organización sindical, pero también es un sindicato que lucha a la par con las otras fuerzas sociales porque las condiciones de vida para los tolimenses, para los colombianos, sean mejor. Y es un sindicato que también, gracias a esa unidad, hoy puede decir que convoca a los sectores sociales, que tiene una sede sindical como la Casa del Maestro, que tiene una capacidad de movilización que permite seguir pensando en que en este país cabemos todos y que podemos seguir construyendo cosas. Hoy yo, pues en este sentido, me parece muy importante también hacer un llamado para que, entendiendo esta dinámica de que la lucha continúa, no nos quedemos en ese estado de confort. Hoy puede que tengamos unas condiciones un poco mejores, pero lo primero es que pueden ser de mayor calidad para nosotros en todos los sentidos, pero que también implica que no podemos olvidar que somos trabajadores. Así yo me esté ganando un salario de 5, de 6, de 7, no sé qué tantos, pero resulta que si no trabajo, al final del mes no tengo esa plata. Soy trabajador, independiente de que sea doctor en educación, de que sea normalista, yo vivo del trabajo. Y en últimas, como decimos, ¿qué es lo que ve un niño cuando entra el profe al aula de clase? ¿Ve el doctor? ¿Ve el magíster? ¿Ve el licenciado? ¿Ve el normalista? No, ve al profe. A un profe que lucha desde la clase, que lucha desde la movilización, que lucha desde su formación para que las condiciones de vida cada día sean mejores. Profesor William, muchas gracias por su participación en este espacio. Este fue el primer episodio de Maestros del Tiempo, un espacio dedicado a reconstruir la memoria y honrar la lucha por la educación en el Tolima. Porque las aulas cambian, pero el legado de quienes enseñan permanece. Gracias por acompañarnos en este viaje por nuestra historia. Nos escuchamos en el próximo episodio.